Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar a continuación de la situación de la ministra de Cultura, Betsy Chávez, porque el fin de semana, programa dominical, ha presentado un tremendo reportaje donde evidencia ciertas irregularidades que han sido consultadas. Ya estamos para analizar este tema con el secretario general de Transparencia, Iván La Negra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Este reportaje ha sido bastante contundente a la vista de los que lo hemos visto y lo hemos podido analizar. Abel Sotelo es un comerciante que parece tener una relación muy estrecha con la ministra de Cultura, Betsy Chávez, y su familia ha sido beneficiada a través, aparentemente, de la ministra Betsy Chávez. ¿Cuáles son los hechos que se han presentado en ese reportaje? Bueno, que el padre, Antonio Sotelo, apoyó en campaña, no de Perú Libre, y luego, misteriosamente, cuando la ministra Betsy Chávez estuvo en el Ministerio de Trabajo, fue representante o nombrado representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati. Esto ocurrió el 12 de enero del 2022, con resolución ministerial, ¿no? Además, consigna ese reportaje que tiene 3 visitas al despacho ministerial de Betsy Chávez, con motivos particulares según lo que dice en la agenda de visitas, y luego ha sido nombrado como titular del COFOPRI en Tacna, ¿no? Esto en un consenso con el Ministerio de Vivienda. Incluso un funcionario dijo que la orden para que Antonio Sotelo esté en COFOPRI vino de Salatiel Marrufo, que es o ha sido el asesor del Gabinete de Asesores de Vivienda, que acompañó a Heiner Alvarado en algún momento. También dice que recibió la visita de Betsy Chávez y, en fin, cuando se le consulta esta situación al señor Antonio Sotelo, padre de Abel Sotelo, amigo estrecho de Betsy Chávez, él trata de no de justificar. Él dice que sí, quien no conoce a la ministra Betsy Chávez, pero de alguna manera trata de negar esa relación de su hijo con la ministra. Cuando se le consulta también por qué no se consultó en la declaración jurada de intereses el nombre de su hijo, él lo niega rotundamente. ¿Qué ve usted, qué hechos particulares ve usted en ese reportaje donde la ministra Betsy Chávez incluso podría ser denunciada penalmente porque ya la Fiscalía ha abierto una investigación? A ver, sí, hay varias cuestiones aquí, ¿no? A ver, en primer lugar, como hay varios actores ahí involucrados, pues, hay que mirar cada uno de ellos de manera separada, ¿no? Primero está la discusión sobre la contratación que puede ser irregular, es decir, que puede tener problemas de legalidad de determinadas personas, ¿no? ¿Esto por qué puede ocurrir? Porque no se siguieron los procedimientos correspondientes o porque una persona, por ejemplo, no tenía las cualidades para ocupar un cargo y hasta aún así se lo nombró. Eso ya es una situación irregular, pero ya se convierte en situaciones inclusive hasta eventualmente delictivas cuando un funcionario que tiene poder, ¿no? Pues influye indebidamente en un procedimiento al cual no debería, pues, inmiscuirse, ¿no? Por ejemplo, pues emitiendo una constatación que no debería él intervenir ni generar algún tipo de influencia indebida, ¿no? Porque no se trata de un cargo de confianza, sino se trata de un cargo, por ejemplo, está sometido a algún tipo de procedimiento de selección independiente de la autoridad titular de un ministerio, ¿no? Entonces, esa situación, digamos, parecieran ser dos elementos que podrían aplicarse en estos casos, ¿no? Es decir, un problema de idoneidad en la posición, un problema de influencia indebida. Luego están la situación por la cual los funcionarios, por ejemplo, la persona que tuvo un puesto en Tacna, incumple con obligaciones que tiene como funcionario. Por ejemplo, el no haber pues entregado de manera correcta su declaración jurada de intereses. Cuando ese funcionario incumple, ¿no? con dar toda la información, ya hay un problema, ya hay una falta administrativa. Podemos ahora eventualmente vincular a que eso está ligado también a un problema, digamos, por ejemplo, de influencia indebida en su nombramiento. Es un tema que tendría que investigarse, ¿no? Pero ahí hay un indicio
de esta conexión, ¿no? Entonces, una segunda cuestión. Luego, están las acusaciones eventualmente hasta de un uso indebido del cargo, que es otra cosa diferente, ¿no? Una persona es nombrada, inclusive puede ser una persona nombrada adecuadamente, sin influencia, pero que luego comete actos de corrupción. Eso también es un tema que tendrá que investigarse si ahí hay también elementos que nos lleven a esa situación. Ahora, volviendo ahora al tema de los funcionarios que influyen indebidamente, ¿no? Esto es independiente de la situación personal que puede tener la persona con digamos, el nombrado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un amigo, puede ser un conocido. Es independiente de eso. El hecho de una influencia indebida en el nombramiento ya trae un problema. Ya trae un problema y, como digo, eventualmente, dependiendo de las características, inclusive puede haber una connotación penal, ¿no? Digamos, una acción en una pues, forma en la cual ilegalmente se está, como digo, alterando, ¿no? Un procedimiento que está legalmente arreglado. Ahora, los otros elementos de las relaciones personales pueden ser indicios que pueden llevar a las autoridades a sospechar que sí hay estos elementos, pero independientemente de ello, tiene que establecerse evidencia de que esta persona efectivamente influyó indebidamente en este proceso, ¿no? Ahí hay una situación, digamos, que siempre genera alguna dificultad en esta línea, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hay otro caso en el cual ni siquiera hay que, digamos, probar estas conexiones que acabo de mencionar, digamos, de la influencia indebida, porque ya el solo hecho de nombrar una persona con determinadas características personales ya es un problema. Por ejemplo, cuando estamos ante un caso de nepotismo, ¿no? Un caso de nepotismo ya hay un problema por solo hecho de nombrar. En cambio, si no es el caso, ¿no? Es una amistad, es alguien, amigo de mi amigo, ¿no? O amigo de alguien cercano a mí, ahí lo que tengo que demostrar es que se usó el cargo indebidamente para influir en la contratación de una manera evidentemente indebida, ¿no? Entonces, eso es lo que seguramente ahora tendrán las autoridades recabar la información para eventualmente demostrar que hay una situación irregular y, como digo, eventualmente inclusive hasta podría haber una situación delictiva. Ahora, siempre se ha hablado de la idoneidad de tener funcionarios que estén capacitados para ejercer los diversos cargos, ¿no? Desde el Ujú. Ejecutivo como también en otras instituciones. ¿Qué es lo que debería pasar con la ministra en cuestión que en esos momentos está siendo cuestionada, que tiene una investigación ya por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado? ¿Debería salir del cargo mientras está siendo investigada? Sí, a ver, creo que acá nuevamente hay dos temas, un tema legal y un tema político, ¿no? En el tema legal, digamos, eh, en principio ella podría señalar esta persona con la cual tengo una relación, ¿no? Digamos, efectivamente, tiene personas que son sus parientes, pero yo no he tenido nada que ver con la conexión. Y si efectivamente fuera así el caso, ¿no? Digamos, no habría ningún tipo de problema. Como digo, es distinto en los casos de nepotismo, que es una cuestión diferente, ¿no? Pero si no hay una relación de tipo familiar, ¿no? O de filiación, digamos, ahí tenemos una situación en la cual hay que investigar. Sin embargo, ese es el plano jurídico, ¿no? Sin embargo, hay otro plano que es el plano político, que es que si digamos, hay elementos que generan ya un problema, por ejemplo, bueno, eso no hemos discutido, ¿no? Pero en el reportaje se ve que esta persona que no es funcionario ni es familiar, pero usa los vehículos del Estado, ¿no? Que están asignados para función pública, entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Digamos, esa acción que es menor, pero sí puede ya generar un problema, ¿no? Es decir, oye, estás utilizando un recurso que es público para fines personales que no vienen al caso, ¿no? Con una persona que, bueno, si fuera tu esposo y que estuviera acompañando, bueno, ¿no? Pero si no lo es, en realidad no tendrías por qué usar ese bien para ese tipo de finalidades. Luego, si van en auto privado, si van en ese tema, eso no hay ningún problema, ¿no? Pero si fuera el caso de que ese vehículo es uno de propiedad del Estado, asignado para la función pública, ahí sí hay un problema. Pero en fin, es un tema que va al campo político. Y creo que ahí, sí, pues, en una situación en la cual el gobierno continuamente es cuestionado por ese tipo de problemas, el gobierno seguramente
En una situación, digamos, ordinaria, el gobierno evaluaría hay un problema serio y seguramente le pediría al funcionario pues digamos, salga del cargo en vista de esta situación que podría afectarlo, ¿no? Pero, digamos, los antecedentes muestran que, por lo menos respecto a este gobierno, eso no ha pasado siempre, ¿no? Sino que más bien lo que ha ocurrido es que se ha esperado, como dicen los propios voceros del gobierno, a tener más información para poder tomar una decisión. Seguramente ese será un caso parecido a esta ocasión. Bueno, vamos a ver cómo va procediendo, porque por menos también han habido escándalos, ¿no? Hay que recordar bien casos anteriores. En este caso, en el de la ministra Betsy Chávez, como usted decía, la situación se agravaría aún más si es que hubiera un caso directo de un familiar que ha sido contratado en el Estado, ¿no? Ahí se agravaría. Pero aquí lo que se ha visto en esta correlación de la familia, del amigo de la ministra, es Mm. que el hermano también ha sido contratado en el despacho ministerial de Betsy Chávez por un sueldo de 2.500 soles. Entonces, se va cerrando a través de estos hechos que se han presentado de manera cronológica en este reportaje, que habría pues un favorecimiento aparentemente. ¿Qué es lo que dice la ley de transparencia para los funcionarios de altos cargos como ministros de Estado? Es que, aunque le pueda parecer extraño, eso no aplica para el caso de amistades. De hecho, si uno mira la historia de los altos funcionarios públicos, normalmente, para empezar, en los cargos de confianza designan amistades, mucha gente amiga. No tiene que ver, digamos, porque no están vinculados, como digo, a concursos públicos y nada por el estilo. En el caso de confianza, designan a gente que es su amistad. No por necesariamente la idoneidad, siempre, ¿ah? Muchos, eso es muy habitual en el Estado peruano, ¿no? ¿A quién llamas? A alguien que conoces que es tu amigo, ¿no? Y muchas veces esos amigos, ¿a quiénes llaman? A otros amigos. Y eso ha sido la historia en la historia de la administración pública, eso es muy común. Eso pasa habitualmente. ¿Qué es lo que está vedado? Como digo, ahí repito, lo que está vedado es cuando el funcionario usa su cargo para que una persona en un procedimiento que tiene un conjunto de reglas, por ejemplo, imagínese usted una contratación CAS, por ejemplo, ¿no? Entonces el ministro da una orden ¿no? a los miembros de su ministerio para decirle, tú tienes que hacer que esa persona gane. Eso ya es hasta un delito. Entonces, pero para esos casos tienes que demostrar que efectivamente todos esos procedimientos, eso ocurrió, ¿no? Entonces, lo que usted señala te da como, digamos, un elemento inicial, indiciario, importante sin duda, pero a partir del cual ya la Contraloría o eventualmente el Ministerio Público hará la investigación del caso, ¿no? Lo ¿Cree que que hay un pasa, como vacío digo, es entonces que, legal? sí, ¿Cree que hay un perdón, vacío legal entonces para este tipo de casos? es que, a ver, yo creo que en el caso de los cargos de confianza, hasta el nombre lo dice, ¿no? Cargo de confianza, es muy difícil que tú establezcas una prohibición por la cual un límite sea las relaciones de amistad, porque eso imagínese usted, ¿no? Además, el tema de quién es mi amigo, quién no lo es un tema por relaciones cercanas, ¿no? Porque de hecho, como digo, el cargo de confianza, lo más probable es que esa persona tenga una relación con esa persona. Para los casos de situaciones en las cuales los cargos, más bien siguen procedimientos como concursos, elecciones, ¿no? De donde tiene que seguir una serie de procedimientos. Ahí el tema está en cómo estableces un blindaje para que ese procedimiento no sea objeto de algún tipo de interferencia por parte de las altas autoridades. Ahí, en verdad, lo que más que normas, lo que faltan son mecanismos de vigilancia, ¿no? Continuamente una presencia, digamos, por ejemplo, aleatoria de los organismos de control, la Contraloría, por ejemplo, para mirar, ¿no? Para mirar con detalle qué cosa pasó en cada contratación. Es ahí donde uno encuentra esos problemas que ahora pareciera ser es el caso. Las autoridades aprovechan de su influencia para hacer que solo los amigos tengan eventualmente ventajas en estos procedimientos, ¿no? Y como digo, eso es muy común, lamentablemente, ¿no? Eso pasa muchísimo en la administración pública, ¿no? En diversos niveles y con distintos tipos de nivel. Pero claro, un ministro de Estado ya puede ser la primera persona en dar el ejemplo, ¿no? De alejarse completamente, de dar cualquier tipo de señal que pudiera verse como algún tipo de favorecimiento a algunas personas en particular, salvo, como digo, los cargos de confianza, que eso sí hay, como digo, una regla que permite, pues precisamente por el tipo de cargo,
escoger a personas que se consideran más cercanas a uno. Claro, pero en el cargo lo que a mí me llama la atención es que el jefe de COFOPRI, de Tacna todavía, que está bastante alejado, ¿no? Que depende del Ministerio de Vivienda, no sabemos cómo ha sido su contratación. Lo que se menciona en el Sí, por reportaje. eso digo, en ese caso puntual, hay varios problemas. Pues, un problema es ya la idoneidad en el puesto, otro de estos casos que se han denunciado, ¿no? De personas que se han contratado que no cumple con la posición o que ya en el puesto demuestra que tiene un manejo inadecuado de la situación y a pesar de eso, inclusive es recontratado, ¿no? Entonces, esas situaciones ya de por sí te generan un indicio de que hay un problema. Pero desde ahí luego tienes que investigar, ¿no? Cuáles son los elementos que han llevado a esa situación. Ahí puedes encontrar, por ejemplo, una influencia indebida de parte de algún alto funcionario, que es lo que entiendo el reportaje finalmente plantea, ¿no? Que hay una influencia indebida de nuestra cultura sobre esa designación. Bueno, en esos momentos ya hay diligencias desarrolladas de la parte de la Fiscalía de la Nación, están allanando el despacho congresal, están en el Congreso, pero también están en COFOPRI. Entonces están pidiendo información. Vamos a saber seguramente más detalles más adelante. Mientras tanto, yo le doy las gracias, doctor Lanegra, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando este caso precisamente de Betsy Chávez. Vamos a ver qué es lo que dice ella, porque no ha querido responder en este reportaje. Sin embargo, todavía se esperan las explicaciones. Vamos a escucharla. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, era entonces el doctor Iván Lanegra, el secretario general de Transparencia, que estaba con nosotros hablando sobre estos manejos, estas contrataciones bastante extrañas que dejan en evidencia este reportaje de Cuarto Poder emitido el último fin de semana. Nosotros vamos a regresar con más información.